Buenas tardes a todo aquel que esté escuchando este espacio en el que hoy vamos a tratar la cuestión de Bronwyn. De Bronwyn entendida como mito, de Bronwyn entendida como figura poética, de Bronwyn entendida como mitologema. Bronwyn, antes que nada, por introducir un poco la figura, es una figura o es un nombre perteneciente a una doncella de origen celta, de la cual Cirlot se da cuenta tras visionar la película de El Señor de la Guerra, película dirigida por cierto por Franklin Schaffner y que invitamos a ver. Después de verla, Cirlot comienza a obsesionarse con el centro que constituye un personaje como Bronwyn, como la doncella recuperadora del mito. De hecho, en el 10 de febrero de 1967 escribe un artículo que está contenido en el volumen de Bronwyn, publicado por Siruela, titulado El ocaso de un señor de la guerra, Bronwyn. Artículo que, por cierto, tengo necesidad de reproducir aquí por el interés que verdaderamente suscita junto a otros. No voy a leerlo entero, simplemente voy a leer las partes que considero más interesantes de este artículo. Y dice así: el siglo XI es fácil de reconstruir arqueológicamente, pues aparte de muchos hallazgos de armas y armaduras como yelmos, escudos triangulares, oblongos y cotas de mallas, jamás placas defensivas adosadas al cuerpo, destaca Cirlot, existe el famoso tapiz de Bayeux. Pues bien, sigue Cirlot diciendo: el siglo XI puede ser ignorado en muchas películas. No lo ha sido en El Señor de la Guerra, película que convendrá comentar brevemente, aunque sea. Dice que no lo ha sido en El Señor de la Guerra, donde la fidelidad es casi absoluta, igual en la ambientación y arquitectura que en esos elementos de vestuario. Dirigida por Franklin Schaffner, el técnico en esas materias ha sido Vittorio Nino Novarese. Y dice Cirlot más adelante: estoy oyendo en estos momentos Die Glückliche Hand de Schönberg, verdadero paraíso infierno de la discordancia más feroz y armoniosa, ultracivilizada y a la vez como anhelante de retroactividad. ¿Por qué la arqueología?, se pregunta Cirlot, y responde con una cita de William Blake: el progreso es el castigo de Dios. Continúa: no estamos perdiendo mucho. Es inútil proseguir ni es posible retroceder, aunque el anhelo regresivo tenga sus raíces más hondas en el interior de nuestro interior, y un día esparza sus luces terribles Bronwyn. Hace referencia también al ensayo, al libro El origen musical de los animales símbolos de Marius Schneider, de 1946, donde, se explicará, o se establece, mejor dicho, al pantano como un lugar específico donde, y cito textualmente lo que dice Cirlot, la descomposición anímica del que sólo se puede salir por el muro del sufrimiento. Entonces ve a Rosemary Forsyth, la protagonista, es decir, la actriz que interpreta el papel de la doncella, a saber, Bronwyn. La ve desnuda, salir de un lago y va a casarse. Es Bronwyn, la exige, la tiene y la retiene. Le da el anillo de su padre a una sierva, a una porquera, y ha de matar a su hermano que se opone. Se le subleva en el pueblo. Muere el héroe, finalmente, tras perder a la que tanto le costó, a Bronwyn. Bien, se da cuenta, por tanto,
de lo que es Bronwyn como el ideal que finalmente es alcanzado en mayor o menor grado, pero que se pierde, que es corruptible. En este sentido establecemos que Bronwyn no es sino un ideal alquímico, ¿no? Dice Cirlot en otro punto: Bronwyn valía la pena, pierde por ella el favor de su señor, su honor, sus armas, el sentido de su vida y por fortuna también su vida. Valía la pena porque él estaba ya en el momento de su ocaso, estaba maduro para la muerte. Y de nuevo aquí refiere a Nietzsche. Y sigue: Bronwyn, qué belleza dorada, extraña, hecha de altanería meramente humana, no social, hecha de erotismo, un rostro, unos ojos, una boca, como él dice. En un poema escandinavo de ese mismo tiempo se habla de una doncella cuyos brazos dan luz al aire y al mar. Así es Bronwyn. De hecho, respecto a estos dos elementos, el aire, a saber, un elemento de transparencia, de claridad, y el mar, un elemento asociado a la gama cromática del azul, aquel color, por cierto, al que Rimbaud, creo recordar que asocia con la letra O, con la vocal O, es decir, el círculo, el centro, el eje, y que más allá de eso, se presenta en toda la obra poética de Cirlot. Más aún si cabe, como es de esperar, en Bronwyn de 1967. Tal es así que no nos sorprende que se comience este libro de poemas de la siguiente manera: a la que renace de las aguas. Es decir, Bronwyn es el mito invertido de la Ofelia muerta en las aguas. De hecho, él mismo lo señalará así en otro artículo, que me permitirán ustedes buscar, titulado ¿Quién es Bronwyn? Más que un artículo, por aclararlo, por precisarlo, se trata de una entrevista que le realizan a Cirlot y le preguntan, o se le pregunta, mejor dicho, ¿quién es Bronwyn? A lo que él dice, o a lo que él ofrece, dos respuestas, una de origen etimológico y otra de origen poético, de origen lírico. Dice: esta pregunta puedo responderla en dos planos. En el primero es muy fácil contestar, en el segundo me temo que necesitaría un libro de muchas páginas, aunque intentaré dar un atisbo de síntesis. Bronwyn, en principio, es un nombre de mujer, el nombre de una doncella céltica que vivió hacia el año 1000 de nuestra era en Brabante. Tuve el conocimiento de ella a través del cine, es decir, se está refiriendo a la película del Señor de la Guerra. De hecho, este artículo se publica el 15 de enero de 1968, año después de que Cirlot tenga conocimiento pleno del mito que está construyendo a partir de la elaboración de Bronwyn. Y sigue: ella, inerme, solo con su belleza desnuda destruye al caballero, le hace traicionar a los suyos, matar a su hermano, faltar a las leyes de su raza e incluso es causa de su muerte. Más profundamente, Bronwyn es para mí el mito de la amada de otra vida, de la luz ya vivida y perdida, de lo irredento, de lo que soñé una vez como una mujer cartaginesa muerta que resucitaba. La mujer cartaginesa, en referencia a estas palabras del poeta, es Ofelia, solo que el papel que ha invertido, es decir, si Ofelia inicia el simbolismo a través de la muerte, a través de la negación, la profundidad y el clima oscuro de las aguas pantanosas, si comienza en ese momento como símbolo, Bronwyn lo hace de manera invertida, es decir, Bronwyn lo hace en el momento en el que emerge de las aguas, emerge del zafiro. En definitiva, Bronwyn adquiere su simbolismo, mejor dicho,
tras instaurarse en el mundo, tras recubrirse y dar cuenta del centro que le es propio. De aquí la similitud que hacemos de Bronwyn con la figura del crucificado, con la figura del Cristo crucificado. Si el Cristo crucificado adquiere su simbolismo máximo una vez en la cruz, es decir, una vez en el elemento que según Guénon se dispone en 3 ejes, uno vertical y 2 horizontal, en el cual uno de ellos es la ascensión, ¿no? o la proximidad a la voluntad del cielo, como es el eje vertical. El horizontal vendría a representar ese ámbito humano, ese ámbito de realización de la vida, ¿no? Por ello, en ese eje, en el cual hay una concordancia entre lo vertical y lo horizontal, se establece el centro, se establece el símbolo máximo. Ahí es donde confluye Cristo. Ahí es donde confluye el corazón del Cristo crucificado, justo en el centro, en la intersección de la cruz. Por estos motivos, Bronwyn no es solo un mito, no es solo aquello que podríamos categorizar en el ámbito místico, ¿no? Como lo supraceleste, sino también como lo puramente terrestre, puesto que recupera la doncella como figura. Y verdaderamente es un mito vivo, a diferencia de Ofelia, la cual, como hemos dicho, se anega en las aguas, requiere de su muerte para dar vida a su simbolismo. En cambio, Bronwyn requiere de la propia vida para dar muerte a ese simbolismo mortuorio, ¿no? Como es el de una Ofelia rechazada por Hamlet, muerta en las aguas del pantano. Sigue el artículo, por otro lado, de ¿Quién es Bronwyn?, donde se le pregunta: ¿se considera usted el nuevo Hamlet? A lo que el poeta responde: nunca me atrevería a compararme con el príncipe de Dinamarca, sobre todo porque nunca hice lo que él, rechazar a Ofelia, aunque fuera a costa de su locura y de su muerte. Más cerca me siento de Nerval que de Hamlet. Sin embargo, en el fondo seguramente hay en mí mucho de Hamlet. Por lo menos dirijo mi vida con una determinación aparente, que no es sino determinación en profundidad, o, a lo menos, sistema de múltiples defensas para no darme totalmente. En este sentido soy el intelectual puro, el espectador, y anota, aunque siento y sufro como el señor de la guerra, y como Hamlet no puedo adoptar ninguna de sus 2 actitudes extremas, sino que me mantengo en la central, en la que los griegos juzgarían equilibrada y Hermann Hesse llamó justamente posición burguesa ante la vida. A esto se nos plantea una pregunta que tendrá su interés especial, y es la siguiente, es la realizada por el entrevistador, a saber, ¿es compatible esta actitud, la de instaurar su poética al final, en torno al mito de Bronwyn, en torno a la figura de la doncella que emerge de las aguas? Se pregunta, ¿es compatible esta actitud con la poesía? Y él dice: no soy quien para contestar a ello, más bien diría que esta actitud puedo mantenerla ya desde hace años por la existencia de la poesía, esto es, porque gracias a entregarme en momentos, en horas, en días al auténtico interior, me es dado resistir la alienación que entraña la vida normal, entrecomillado, incluso vivida, sincera e intensamente como tal. A nuestro juicio, esto representa una crítica muy fuerte de Cirlot a aquellos que no son intelectuales puros, pero no es en el sentido del intelectual como figura omniabarcante, ¿no? Sino como aquella figura que se está refugiada en el interior
que ofrece mismamente la cruz, que ofrece mismamente el centro, que se ofrece de manera religiosa casi. En contraposición estarían los intelectuales no puros, es decir, corruptos, es decir, aquellos que no se entregan en días, en horas, como dice él, a lo auténtico interior, sino que se entregan de manera más o menos comedida y un tanto engañosa, no tanto a lo interior como a lo exterior. En este sentido, no se resisten por completo a esa alienación de la vida normal, a ese devenir categorizado por Heidegger, en el cual el ser humano se ve inscrito. Por profundizar algo más y por ir un poco más allá de estas palabras escritas por Cirlot, lo que se pretende realmente es realizar una crítica a la poesía que hoy en día asola hasta la saciedad todas las redes, todos los campos, libros y libros que, apolillados en las estanterías, son comprados, no son leídos en ningún caso, y si lo son para beneplácito y complacencia del autor. Esto es, en el fondo, Cirlot, pese a ser un pensador de lo que se podría categorizar, ¿no?, de derechas, carga fuertemente contra esta capitalización, ¿no?, del mercado, y más allá capitalización de las artes, y más aún me incluyo en esta visión, ¿no?, y me atrevo a decir que carga contra la capitalización, inflación y alienación del mercado editorial, o de gran parte del mercado editorial. Es decir, de aquellos que no se entregan al mundo interior o que se entregan de una manera falsa, de una manera aparente. Bastará con que el oyente de estas palabras pues consulte brevemente internet, consulte si quiere ciertos catálogos de editoriales de las cuales no voy a hacer en absoluto ningún tipo de publicidad porque no es pertinente dada su pobreza intelectual, ¿no? Mermada, por cierto, con el paso de los años. Así que ahí queda eso. Sigamos. Dice, o se le pregunta, ¿quién es Bronwyn a la luz de esa problemática? Y Cirlot responde, es la que Wagner llamó mensajera del más allá, es la Daena de la tradición mística persa, es el ánima de Jung, autor, por cierto, Carl Gustav Jung, amado y de alguna manera con cierta adoración incorporado al pensamiento de Cirlot. Es decir, tales advocaciones podrían corresponderle, sigue. Pero acaso es lo contrario, es decir, su negación. Y antes de continuar con esto, diré lo siguiente. Al ser la negación de lo afirmado, se niega también el centro que le es propio a Bronwyn. Es decir, se le niega de alguna manera el centro que le otorga la cruz como símbolo. Como símbolo de los dos ejes, el horizontal, es decir, el del humano, el del ser que habita en el mundo, y el eje vertical de ascensión hacia el ideal alquímico, si se quiere, el ideal mitológico, ¿no? Al negarse, no es que se suprima la cruz, sino que hay una negación en sentido inverso. Es decir, hay una inversión de la cruz como símbolo. ¿A qué nos lleva, mejor dicho? Esto nos lleva a la figura invertida del Cristo crucificado. Figura que, por cierto, recordará el oyente
que en la tradición, en la exégesis bíblica, concretamente en Mateo, el capítulo 27, donde se narra la crucifixión y muerte del Cristo, este asciende hasta, en su sexta etapa, ¿no?, hasta, cargando con la cruz a sus hombros, hasta la colina Gólgota, ¿no? Es la colina donde se le crucifica. El peso de la viga, ¿no?, con la que carga, de la cruz, junto a el agotamiento físico con el que llega a Gólgota, acaba prácticamente con su vida. Es decir, la inversión de la cruz desplaza el eje vertical en dirección opuesta. Es decir, no en ascensión, sino en descenso. En este sentido, cuando hay una inversión del Cristo crucificado respecto a Bronwyn, es decir, cuando hay una negación de Bronwyn, que es lo que se suponía que trataba los anti-Bronwyn, poemas destruidos por Cirlot, pues como digo, al invertirse la cruz se retoma el mito de Ofelia, es decir, de aquella que desciende a las aguas, no que emerge, no que asciende, sino que desciende a las aguas y desciende como el Cristo crucificado, con el peso de la viga, su agotamiento físico, a la muerte. En este sentido, como digo, ¿y dónde podemos ver esto? Esto se puede ver en relación a, como digo, a la exégesis bíblica, no por nada, sino porque el elemento de la cruz, las lecturas de René Guénon, de Carl Gustav Jung, de Mircea Eliade, de otros tantos, son capitales en Cirlot, ¿no? Como decía, ¿dónde se puede ver esta inversión del Cristo crucificado? Es decir, ya no hay un carácter de ascensión como el que se postula con la crucifixión de Cristo en la colina del Gólgota, sino que es todo lo contrario. El espacio se ve invertido, el eje vertical se desplaza no en ascenso, sino en descenso, es decir, no hacia la vida supraceleste, sino a una vida bajo terrena, una vida sepultada, si se quiere. De hecho, en este sentido, no es de extrañar que Cirlot escriba un artículo que se titula, si lo encuentro, además de el retorno de Ofelia, ¿no? Eso es, que se titula La tumba de Bronwyn, es decir, se desciende a la tumba. Se desciende a la tumba y en este sentido se pasa del mito de Bronwyn al mito de Ofelia. Se pasa de la figura del Cristo crucificado a la figura del apóstol San Pedro crucificado. Es decir, de aquel que no es plenamente sagrado, que no es sacro, sino que en su carácter humano pretende habitar la cruz. Cuando hablamos de cruz hablamos de centro, y esto es lo que es verdaderamente Ofelia. Y esto es lo que representaría la figura del San Pedro crucificado a la inversa. Es decir, el símbolo que se inicia con la muerte. El símbolo que en el descenso asciende. Y de manera inversa, la figura del crucificado, la figura de la doncella, como Bronwyn, no como Ofelia, es una representación del símbolo que adquiere su centro, del simbolismo que se afirma en el propio emerger de las aguas. Pero que este emerger requiere de un progresus, es decir, de un ascenso
vertical y de un regresus, que se dará en la inversión capital que existe, en la inversión de sentido que hay en la cruz. En este plano de regresus, progressus, regresus, progressus, ascenso, descenso, ascenso, descenso, lo que tenemos es un ámbito de rotación. ¿Y esto qué es lo que propugna de alguna forma? Bueno, esto no es sino la figura de la cruz, es decir, la figura del centro simbólico por excelencia de ascenso y de alguna manera de mantener esa vida terrena siempre en el eje horizontal, porque recordemos que si bien el eje vertical cambia, el eje horizontal al invertir la cruz no varía, sigue de igual forma, ¿no? Pero como digo, esto da pie a un sentido de rotación, que por cierto vendrá explicado o vendrá expresado, vendrá a representarse por la misma cruz, pero no la cruz cristiana, no la cruz cristiana como tal de dos ejes, ¿no? de dos planos, mejor dicho, horizontal y vertical, sino por la cruz gamada, por la cruz esvástica, por la cruz que logra asimilar el centro circular, el eje del símbolo, en el sentido rotatorio, en el sentido de rotación de las cuatro fuerzas. ¿Cuáles son estas cuatro fuerzas? Bueno, estas cuatro fuerzas, en primer lugar, son los cuatro brazos o los cuatro signos gamma que componen la cruz gamada, la esvástica. ¿Y qué representa la esvástica? La esvástica no representa otra cosa que el disco solar. Representa la conjunción de fuerzas de carácter rotativo en movimiento, si se quiere, ¿no? De esta forma, como digo, el centro es mantenido en carácter rotativo. De manera que al haber un progresus y un regresus, no hay sino un carácter de resurrección del mito, es decir, de recuperación, de negación, de afirmación, de muerte. Tal es así que si el oyente va al libro de Bronwyn, tengo yo en estos momentos delante de mis ojos, pues encontrará que Thurlow contrapone el elemento de claridad, de luz, de transparencia con el elemento del oscuro. De hecho, colores como el azul tendrán dos acepciones. Tendrán la acepción que emerge de las aguas, es decir, que asciende hasta la voluntad del cielo, que decía Renan, y en este sentido aportan claridad, o adquirirán un sentido de oscuridad, de descenso hacia las aguas, como hace Ofelia, ¿no? De hecho, como digo, dice en algunos de sus poemas que componen este primer libro del ciclo lo siguiente. Leo. Bajó el cielo a la tierra. Es decir, en este sentido, hablamos aquí otra vez de la inversión de la cruz. Y no era transparencia, es decir, no hay ese carácter de ascenso vertical, que es el plano vertical, al que se dirige el Cristo crucificado, sino que
hay distancia, como dice Cirlot. Y no era transparencia, era distancia, es decir, era anticristo. Era la figura del Cristo invertido. Era Ofelia. Era un cristal de acero separando lo unido. Se perdieron las olas de los ojos. Es decir, las olas, de carácter evidentemente azul, de las aguas cristalinas del mar, de el elemento zafírico, si se quiere, ¿no? Y dice, se perdieron las olas de los ojos, del órgano que para Cirlot está asociado al disco solar, está asociado al círculo, a la esfera, a la esvástica. Bueno, tal es así que en el ensayo en el que trata la mitología sobre el ojo, escribe y postula que los egipcios, o las pinturas de los egipcios, siempre eran de perfil, menos el ojo, que se presentaba enfrentado a nuestra mirada, porque adquiría una mayor importancia. Puesto que el ojo es quien tiene que ver, quien tiene que ser receptáculo de claridad, ¿no? Y sigue, se perdieron las olas de los ojos, las flores de una cima donde un cuerpo era sol. La cima, en este sentido, cabrá asociarla a la colina del Gólgota, a la colina donde, según Mateo, crucifican al Cristo. Y sigue. Bueno, de un cuerpo era solo, es evidente que estamos hablando aquí de la figura del Cristo crucificado, ¿no? Que no es sino sinonimia de Bronwyn, por cierto. Estamos hablando de Bronwyn, no estamos hablando del Cristo en tanto que figura bíblica, sino en tanto que mito que recupera la unión entre el hombre y lo divino, como diría Zambrana, ¿no? A tenor de su título. Y sigue, puesto que tenemos una cruz invertida, que es rota, dice, el cielo, elemento de claridad, exterminó las claridades humanas. El cielo podría asociarse a la transición o al traspaso de la superficie de las aguas. Donde no hay claridad, una vez nos dirigimos de manera invertida hacia el fondo como Ofelia. Por esto, antes de continuar, digo que hay una resurrección en el mito de Bronwyn, que supone Bronwyn, porque siempre se afirma, tanto en la muerte como en la vida, tanto al sumergirse como al emerger de las aguas. De su luz, sigue Cirlot, emanaba un absoluto desasirse de todo lo tangible. Y sigue. La pérdida nació como una piedra negra. Es decir, la pérdida, el descenso, la caída, nace como Ofelia, muerta a las aguas, como un cuerpo que se dirige a las losas, al cieno, al limo del fondo, a ese centro de piedra negro, de piedra negra. Más referencias. Quizás sea, no sé si pasar a Bronwyn 2. No, voy a leer voy a leer un poema más. Dice, es tu dorada luz, aire lejano, aire que por cierto es elemento de transparencia, que no tiene un elemento cromático determinado, sino que es transparente, es claro, es puro, es lumínico, es áurico, alquímico. Aire lejano, lo que viene a los verdes arrecifes, es decir, aquellos destellos de luz que llegan a los arrecifes próximos a la superficie.
al punto que el caballero, como es el señor de la guerra, o para que se vea mejor, la doncella sumergida en las aguas, Ofelia, se invierte y se dirige a la superficie. Y dice el caballero, sumergido con ella en las aguas: dame la mano, Bronwyn. Es decir, introduce tu mano en la negación propia que te corresponde para luego reafirmarte. Sé Ofelia para luego ser la Ofelia invertida. Dame la mano, como dice Bronwyn, alejémonos del mar. Es decir, dirijámonos en ascenso. Se suprime el descenso, como digo, a las aguas y se asciende nuevamente. Hay un regreso y un progreso, hay una afirmación y hay una negación. Sobre la figura de Bronwyn, porque tampoco me quiero extender mucho, diré que es una de las figuras, de las 7 figuras, aunque yo postulo que son 8, pero de las 7 figuras que se recogen en la habitación imaginaria, complementándolas, contraponiéndolas, comparándolas con las 7 espadas, que son cruces al final, las 7 espadas con las que contaba Cirlot. Cirlot era un coleccionista de espadas sobradamente conocido, y la espada no es otra cosa que la cruz, pero pueden ser de igual forma cruces invertidas, es decir, pueden ser afirmaciones y negaciones de uno y de lo mismo. De la doncella, al final de la doncella las cicatrices, que es la figura por la que Cirlot siente de alguna manera mayor proximidad. Algunas de estas son Susan Lennox, Inger Steven, Rosemary Forsyth, Bronwyn, como no, y otras tantas. La octava que yo propugno aquí, ¿no? que yo señalo, es Pilar Bayona. De hecho hay un libro interesantísimo titulado Poemas tristes y otros... No, Pájaros tristes, perdón, y otros poemas a Pilar Bayona. Voy a leer Bronwyn 3, un poema, donde hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado porque no se está refiriendo... Bueno, vamos a verlo primero, pero donde no hay un carácter estático, sino todo lo contrario, de movimiento. Se introduce de esta forma el retorno de Ofelia, ¿no? En este Bronwyn, al punto que, a ver si lo encuentro, porque las notas en esta edición a veces no sé muy bien dónde se sitúan, si exacto se sitúan al final, ¿no? Dice, respecto a Bronwyn 3, respecto a... No, me he confundido. Respecto a Bronwyn 4. Es que estas ediciones a veces son un poco confusas. Dice, los primeros 22 versos del libro fueron publicados, en febrero de 1968 bajo el título Bronwyn. Esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y dice, en esta nueva fase del poema de Cirlot, Bronwyn concebía ya inicialmente como ciclo, es decir, como centro de esvástica, como ciclo, como esfera cíclica. Dice, integra algunos fragmentos en prosa lírica explicativos de la ideología del poema, en el que el autor parece asimilar la amada al ánima de Jung, y en versos de intenso lirismo menos aliterativos y formales que los de los anteriores poemas dedicados a Bronwyn. La poesía de Cirlot, métrica pero no rimada, véase los versos, por ejemplo, 11, 9 y 7, busca un contentismo a ultranzas. A veces llega a un clima surrealista, tesis que por cierto yo no comparto, y se observa la influencia de William Blake. El castellano de Cirlot, castellano, español porque castellano es el español de Castilla,
Es extraño y no parece derivar del de Alberti o Lorca, menos de Garcilaso o Villegas. Es casi un anticastellano, bueno, un antiespañol, si se quiere. No en el sentido de negar lo español, de negar el lenguaje, sino de situarse en otro plano, hasta ahora concebido el lenguaje, que posee con todo sonoridades especiales y demás. Y dice: en el fondo, Cirlot, que tiene antepasados bretones e irlandeses, emplea la poesía para oír a ese mundo céltico, es decir, al ideal, cuya lejanía compensa con un intimismo sincero y una pasión evidente. Cierto nihilismo no deja de agregarse como componente de real importancia, derivado de un pesimismo que se expresa en versos como «estoy bajando siempre y no lo sé». ¿Qué se podría agregar a este libro y los anteriores? Un Bronwyn quinto. Bueno, Bronwyn aquí ya sea a pie, ¿no? A lo que es el siguiente libro del ciclo de Bronwyn, ¿no? Pero vamos a centrarnos en el Bronwyn cuarto, donde dice lo siguiente y donde se reafirma el movimiento, el carácter cíclico, el carácter rotativo de la cruz. Dice: espirales, no esvásticas, de niebla de mar, en un silencio sostenido por el árbol insomne de los astros. Es decir, la esvástica no tiene su carácter céntrico, anquilosado, sin movimiento, sino que requiere de un movimiento, requiere de esa característica de hélice, si se quiere, esa característica espiral. Por cierto, retomando, y antes de continuar lo anterior, los 4 planos de la esvástica son 2 horizontales que están en un mismo plano, es decir, bien de izquierda y de derecha, ¿no? Con los 2 signos gammas correspondientes, pero que no se ven alterados en las diferentes posiciones que adquiere la esvástica. En cambio, los verticales, sí, puesto que uno, como hemos dicho, es de ascenso y otro es de descenso. En este sentido, se viene a sostener lo que hemos dicho antes, ¿no? Los 3 planos que postula Guénon en su libro El simbolismo de la cruz, y un cuarto estadio, si se quiere, que sería no sería el otro que el de... Bueno, al final es el mismo, ¿no? Que constituye todo el símbolo de la esvástica, que es el de afirmación y negación, el de regresus y el de progresus. Como digo, los símbolos horizontales, perdón, las coordenadas horizontales no cambian, no varían. De hecho, Bronwyn siempre mantiene un carácter de lo humano y no puramente de lo divino o de lo muerto, de lo mortuorio, puesto que si no, no podría ni siquiera conocerse, ¿no? ¿Quién puede conversar con los muertos? ¿Quién puede conversar con Dios? Sigue Cirlot. Como las blancas piedras, lo que yace, apunto, por cierto, en el fondo, lo que yace en el fondo, emerge con las manos de la nada en los paisajes de ceniza eterna. De nuevo, el ascenso a través del traspaso de las aguas, del cristal, hacia esa voluntad de cielo de la que hablaba Guénon. Lo nunca está esperando en el umbral, y el anillo grabado emite llamas. Bronwyn, mi corazón también es no. El no, en la poética de Cirlot, de hecho, veas el volumen del no mundo, no es sino la afirmación, la contraposición, a la afirmación del mundo. Frente al mundo, el no mundo. Frente a Bronwyn, anti-Bronwyn. Frente a Bronwyn, Ofelia. Los abismos son ecos de sollozos, es decir, las aguas. En la noche del todo te contemplo, inscripción en el aire abominado. No dejes que me muera sin mirarme desde tu bruma verde que respira. La irrealidad me lleva dulcemente. Y aquí los 6 últimos versos más importantes. Las espirales grises, las doradas espirales, es decir, las espirales
que se sitúan en el límite, ¿no? En el límite axial, la categoría que nosotros hemos establecido como línea divisoria entre la claridad, el espacio de ascensión, el eje vertical de ascenso y el eje de descenso. Esa correspondería, ¿no? Estas espirales grises, las doradas espirales, evidentemente, las de ascenso, ¿no? Que giran hacia adentro, contienen nuestra sombra en su temblor. Es decir, en otras palabras, la afirmación de Bronwyn presupone su negación y la negación de Bronwyn presupone su afirmación. Siempre en la manera hegeliana, en toda tesis, es el resultado de una síntesis, de una afirmación, de un ascenso y de una antítesis, de un descenso. Bronwyn, mi corazón también es no. Es decir, si esto se cambia por el corazón de Cristo en la cruz, de la figura del crucificado en la cruz, el Sagrado Corazón, también es no, también es negado, también es invertido. Prueba de ello no solo la inversión bíblica, ¿no? La inversión de la figura del crucificado en San Pedro, sino la negación de San Pedro respecto a Cristo, respecto al Sagrado Corazón de Cristo, respecto a la cruz, en sus tres negaciones. Y dice: en un mundo que cierra la presencia, manos abandonadas en los cielos. Así pues, termino esta primera nota, segunda más bien, respecto a la primera que hicimos de la filosofía de los poetas, y acabamos con la cita que introduce el primer libro de poemas del ciclo Bronwyn, a saber, la cita con la que se abre Bronwyn de 1967 que hemos reproducido antes: a la que renace de las aguas. Y añado: a la eternamente Bronwyn.